Bueno, pensemos un momento. El mundo estaba en una encrucijada total después de la Primera Guerra Mundial. Todo estaba devastado y la gente buscaba, desesperadamente, un nuevo camino. Y claro, de ese caos surgieron dos ideas, dos sistemas que iban a chocar de frente por el futuro del planeta. La Gran Guerra, como vemos en esta imagen, es que lo arrasó todo. No solo dejó ciudades en ruinas, sino también un vacío de poder y, sobre todo, una crisis de ideas tremenda. Y ese escenario, esa tierra quemada, fue el caldo de cultivo perfecto para que nacieran dos modelos totalmente opuestos que, bueno, acabarían definiendo todo el siglo XX. Venga, pues vamos a meternos de lleno con el primer protagonista de esta historia. Hablamos, claro, de ese experimento socialista tan radical que nació literalmente de las cenizas del Imperio ruso. Y aquí hay una palabra clave, fundamental para entenderlo todo: los soviets. ¿Qué eran? Pues en esencia consejos locales, asambleas de obreros, campesinos y soldados. Lo revolucionario fue que el nuevo gobierno bolchevique dijo: el poder es vuestro. Y así, de repente, estos consejos se convirtieron en la nueva base del Estado. Una locura si lo piensas. Y ojo, las primeras medidas que tomaron fueron un auténtico terremoto. De un día para otro, ¡pum!, se acaba la guerra. Se abole la propiedad privada de la tierra. Y quizá lo más gordo, las fábricas se nacionalizan y pasan a estar bajo control obrero. Es que, a ver, imaginemos el impacto. El poder, el control real, pasaba directamente a los trabajadores. Fue un cambio que le dio la vuelta a todo, que puso el viejo orden patas arriba. Y todo esto, toda esta revolución, se podía resumir en un lema, uno que era increíblemente simple pero a la vez superpoderoso: paz, pan y tierra. Es que no se necesitaba más. Esta consigna fue la que de verdad conectó con la gente y la unió durante la Guerra Civil, que fue brutal, entre 1918 y 1921. Claro, ¿y cómo vendes esta nueva visión? Pues con propaganda, con imágenes potentes como la de este cartel. Se prometía un futuro nuevo, un futuro sin las deudas y sin las miserias del antiguo régimen zarista. Esto no era solo arte, ¿eh? Esto era una herramienta de guerra, una pieza clave para consolidar el poder y ganar la batalla contra los enemigos de la revolución. Esta cronología que vemos aquí nos cuenta una historia de supervivencia, la del difícil nacimiento de la URSS, empezando por la revolución en el 17, pasando por esa guerra civil terrible hasta que se forma oficialmente en 1922. Y es que nació en las peores condiciones posibles, con bloqueos económicos, con una industria que casi no existía, un campo súper atrasado. La verdad es que muy poca gente daba un duro por ellos, pensaban que no sobrevivirían. Vale, ahora vamos a cambiar de tercio por completo. Saltamos al otro lado del mundo, porque mientras todo esto pasaba en Rusia, el sistema que dominaba el planeta, el capitalismo, iba de cabeza hacia su propio desastre, uno de proporciones épicas. Eran los años 20, los locos años 20, sobre todo en Estados Unidos, y se vivía en una burbuja, en una falsa sensación de que todo iba genial. Se había construido un boom económico que era súper frágil porque se basaba en el crédito fácil y, por encima de todo, en la especulación en bolsa. Vamos, un castillo de naipes que estaba a punto de venirse abajo. Y esta imagen lo dice todo. Es el pánico en estado puro, a pie de calle. Gente desesperada, agolpada frente a un banco en Nueva York. Toda esa promesa de prosperidad infinita del sistema se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Y la mecha, en realidad, se había prendido un poco antes con el desplome de algunas bolsas en Europa. Y entonces llegó la fecha fatídica, 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro. Ese fue el día en que la bolsa de Nueva York, el corazón de Wall Street, se vino abajo por completo. Y con ella se desató una crisis que iba a arrastrar al mundo entero. Aquello fue como tirar la primera ficha de un dominó gigante. Fue un efecto en cadena, devastador. Pensemos en los pasos, es muy lógico. Primero, se hunde la bolsa. Eso hace que los bancos quiebren porque no pueden cumplir con sus pagos. Si no hay bancos, no hay crédito. Se corta el grifo del dinero por completo. Y sin dinero, las empresas y las fábricas tienen que cerrar. El resultado final, claro, desempleo masivo y miseria por todas partes. Una reacción en cadena que simplemente paralizó la economía. Y así llegamos a una especie de momento de la verdad, una encrucijada donde cada uno de estos dos sistemas, para intentar salir de su propia crisis, tomó un camino totalmente opuesto al otro. En Estados Unidos, la respuesta tiene un nombre propio, Franklin D. Roosevelt y su famoso New Deal. Y aquí la clave es entender esto. Su objetivo no era acabar con el capitalismo y empezar de cero, para nada. La idea era rescatarlo, reformarlo desde dentro para que volviera a funcionar. Pero ¿cómo lo hizo? Pues su plan se basaba en varias cosas. Primero, enormes proyectos de obras públicas para dar trabajo a la gente. Segundo, ayudas económicas a las pequeñas industrias. Tercero, subir los salarios y proteger a los trabajadores. Y cuarto, dar subsidios y proteger los precios para los agricultores. En resumen, el Estado metiéndose de lleno en la economía, algo que, hasta ese momento no se había visto nunca a esa escala.
Vale. Y mientras todo esto pasaba en América, en la URSS, como decíamos, se tomó un camino radicalmente diferente. La estrategia de Joseph Stalin tenía otro nombre, los planes quinquenales. ¿Y qué era esto? Pues eran planes económicos súper centralizados para todo el país, con un único objetivo: construir una base industrial socialista desde la nada y a marchas forzadas. Una modernización brutal, a una velocidad de vértigo. Y los objetivos estaban súper claros, iban por fases. Lo primero, había que modernizar la agricultura para poder dar de comer a todo el mundo. Lo segundo, una industrialización masiva, pesada, a una velocidad de locos. Y una vez que esa base ya estaba creada, los siguientes planes se centraron en fortalecer al Ejército Rojo y también la cultura del nuevo Estado. Pero claro, este progreso espectacular tuvo un coste terrible. Detrás de todos esos números de producción industrial había un sacrificio humano gigantesco, un trabajo agotador para la gente, y todo ello impuesto con la mano de hierro y la represión brutal de Stalin. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Es el momento de unir estas dos historias y ver qué pasó a largo plazo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que tomaran caminos tan distintos? Vamos a ver el legado que nos dejó esta rivalidad. Entonces, ¿cuál fue el balance final de esta rivalidad? Pues fue como una moneda con dos caras. Por un lado, la parte buena. La competencia entre los dos sistemas impulsó avances increíbles. Pensemos en la carrera espacial o incluso en las bases de lo que hoy es Internet. Pero la otra cara de la moneda, el lado oscuro, fue terrible. La represión brutal del Estado, el control totalitario y, sobre todo, el coste humano inmenso que pagó la gente en la Unión Soviética por esa industrialización a la fuerza. El resultado final de todo esto es que, para cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la URSS ya no es un experimento frágil. Se ha convertido en una superpotencia, a la misma altura que Estados Unidos. Y así, estos dos sistemas opuestos se convierten en los dos gigantes que dominan el planeta, dejando todo listo para el siguiente gran capítulo, la Guerra Fría. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para reflexionar. Durante décadas, la URSS funcionó como un contrapeso, un rival para el capitalismo. La pregunta es: ¿qué pasa en un mundo en el que ya no existe ese equilibrio? Es una buena forma de conectar toda esta historia con el mundo en el que vivimos hoy.